clavelina en el huerto, aunque llueva no se moja. La clavelina en el huerto, aunque llueva. Bienvenidos y bienvenidas al podcast Conociendo el Fondo Margot Loyola, en su primera edición, que está relacionado al proyecto financiado por el Fondo de la Música de catalogación y registro del Fondo Margot Loyola, que actualmente está ubicado en el Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En este primer capítulo queremos conocer y comentar con nuestros invitados sobre la discografía de Margot Loyola, que comienza en la década de los 40 y que llega hasta el año 2010 si pensamos en sus discos, y esto estuvo bien, porque han salido otras ediciones posteriores. Todo este material forma parte de la colección del fondo y hemos hecho como uno de los puntos del proyecto ha sido el catastro y actualización de esa discografía, entregando nueva información que nos ha dado el maestro Osvaldo Cádiz, que hemos podido recabar como parte de la información. En esta oportunidad nos acompaña el maestro Osvaldo Cádiz Valenzuela, al que le agradecemos mucho su participación en este proyecto y en esta serie de programas. Don Ramón Andreu Ricart, investigador, y en este programa va a ser también entrevistado por su labor como director del sello Raíces. Y Camilo Leiva, antropólogo y coinvestigador en este proyecto. Entonces quería partir conociendo, vamos a ir un poco cronológicamente. Es difícil porque Margot tiene una amplia discografía, pero la idea es comentar algunos hitos de su discografía a través de los recuerdos que tiene Osvaldo, de sus conversaciones de ella y de sus propias vivencias de algunas de estas grabaciones cuando ya formaban parte de una dupla de investigadores. Y a partir de la década del 80 y en adelante también vamos a conocer las experiencias con estos discos y con estos proyectos que tuvo Ramón Andreu como director del sello Raíces. Mi primera pregunta es sobre esta década de grabaciones, que fue la década de los 40, que salió posteriormente editada en un disco que recomiendo, sobre la hermana Loyola. ¿Qué recuerdos tenía Margot de este periodo y específicamente de estas grabaciones? ¿Cuál fue el contexto en que se realizaron? Mira, las hermanas Loyola sabemos que van a partir siendo muy niñas, cantando ellas dos a dúo, cuando se juntan, después de algunos problemas familiares que hubo, en que su madre eh, se viene a trabajar primero a Santiago y después se va a Curacaví, porque ellas dos son oriundas de Linares. Allá nació Ana Margot Loyola Palacios y Ruth Estela. Cuando ya se juntan las hermanas acá en Curacaví, donde está regentando una botica la madre de Margot, doña Ana María, que era farmacéutica, ¿ya? Ellas se inician cantando, tocando guitarra. Ahí empiezan, porque Margot había estudiado piano en Linares con un profesor que viajaba desde Talca a Linares, don Gustavo Mesa. Y ahí empiezan ella a cantar. Margot sigue con sus estudios de piano, viajando acá a Santiago desde Curacaví. Y como cosas de leyenda, estaban un día cantando en la trasbotica, como decía Margot, y pasa un señor, la escucha cantar, porque antiguamente toda la gente que iba hacia el puerto, hacia Valparaíso, tenían una parada obligatoria, como decían ellos, en el pueblo de Curacaví. Y escuchan cantar a este señor y le pregunta quiénes son las que cantan, y doña Ana María dice que sus hijas, y él les comenta que hay un concurso en una radio en Santiago y que por qué no se presentan. Margot, que era la más decidida, toma digamos, este desafío, se consiguen guitarras y parten a Santiago, donde el público votaba. Para resumir, ganan el concurso. Y el premio era, aparte, un contrato por un mes en la radio, que en aquellos años tenían auditorium, donde iba público. Esto interesa a los sellos grabadores, en especialmente a RCA Víctor, a donde van las hermanas Loyola,
Y en aquella época lo que se grababa eran música de compositores. Por eso que los dos primeros temas son de compositores. Hay una del texto de Cristina Miranda, ya, y la otra no me acuerdo que son los autores, probablemente Camilo los debe tener a mano ahí. Va a ser la época de oro, digamos, de las hermanas Loyola, porque van a tener un gran éxito ya en el auditorium que la empieza a solicitar y van a obtener contratos también en radio, se van a trasladar a estar también un tiempo actuando en radio en Valparaíso y de allá vuelven a Santiago, ya, y ocurre que las escuchan del Instituto de Investigaciones Musicales de la Universidad de Chile y llega, como decía Margot, a la botica un día que estaban ellas dos ahí atendiendo público. Llega don Carlos Lavín y don Carlos Isamit, dos de nuestros grandes estudiosos del instituto, y les piden cantar. Y Margot decía, y como nosotros éramos nadie roga, sacamos la guitarra y ahí mismo les cantamos. Y ellos le dijeron, sí, nos sirven. Y les propusieron que fueran al Instituto de Investigaciones porque ellos querían hacer unos registros sonoros, ¿ya? Y de tal manera que les van a entregar un material. Y este registro sonoro, fíjate que consistió en una colección de discos 78, esos que se quebraban en aquellos años, y de los 28 temas, las hermanas Loyola van a interpretar 13 ahí. Y este trabajo, fíjate que es remasterizado, esto va a salir en el año 1944, por un gran musicólogo. ¿Cómo se llamaba ese musicólogo, Camilo? Rodrigo Torres. Don Rodrigo Torres, que saca en esto, en donde viene exactamente igual y toda la colección en un CD de los temas. Todavía es posible encontrar este trabajo ya por ahí en la Universidad de Chile. Tengo entendido que todavía se puede comprar, adquirir, acá en Santiago. Pero esto va a hacer que las hermanas Loyola tengan la posibilidad de recorrer gran parte del territorio. Hacen una gira que las va a llevar hasta Arica, ya, y también hacia el sur, Puerto Montt, toda la zona sur prácticamente, ya, como dúo, como las hermanas Loyola, sobre todo la zona de Concepción, van en múltiples ocasiones. Así que Margot se recuerda como una época de oro, me decía, desde aquella década de los años 40. Esto van a permitirles al dúo Las Hermanas Loyola que ganen el Caupolicán, que era un premio que daban los periodistas de espectáculo, equivalente al Altazor, que fue después al premio APES, ya, y al que estaba, los que que dan tantos premios hoy en día. Pero justamente ellas obtienen este galardón y el dúo se separa. Estamos hablando del año 49, 50. Y ahí Margot va a iniciar su carrera como solista. Muchas gracias, maestro. Justo me da el pie para la pregunta. Claro, la década del 50 empieza Margot solista, empiezan las giras también de Margot al extranjero, y en el año 1958 aparece su primer disco larga duración titulado Margot Loyola y su guitarra, donde aparecen repertorio emblemático de ella, por ejemplo, la clavelina, que es una tonada que hasta hoy se recuerda. Quería preguntarle específicamente la música del norte, porque era un repertorio que por lo menos no está grabado o registrado en la década anterior, específicamente de la fiesta de la Tirana, como los temas La Vara, La Aurora y Despedidas. Quería consultarle cómo conoce Margot el repertorio interpretado de la Tirana y específicamente del baile de las cuyacas, que son quienes cantan La Vara. Mira, Ricardo, pero antes de eso es bien importante lo siguiente. Margot también va a grabar en discos 78, estos discos, solamente temas de compositores,
entre otros, va a grabar Hojita de Verde Trébol de la gran compositora Clara Solovera, por ejemplo, ya, que tiene una gran llegada. Y luego ella también va a grabar temas de Rapa Nui, ya. De tal manera que antes de que, porque recién después va a aparecer, después de los discos 78, van a aparecer los extended play, ya, los 45 que tenían 45 revoluciones por minuto y que generalmente tenían 3 o 4 temas por lado A y lado B, ya. Entonces, Margot graba temas de Rapa Nui con orquesta, de que eso podemos hablar más adelante, en unos extended play. Incluso hay en uno que comparte. Ella está en el lado A y en el lado B está Claudio de Paul con la orquesta de Don Roy, que él cantaba boleros. Esto lo hacían los sellos grabadores con el fin de ir imponiendo y dando a conocer a sus voces, a sus artistas. Entonces Margot va a conseguir grabar el primer long play que se llama, en donde va a hacer un recorrido por todo el país. Va a ser bien interesante esto, que yo te lo puedo comentar más adelante. Margot había sido invitada por el rector de la Universidad de Chile, don Juvenal Hernández, ya, para que Margot hiciera clase, fuera profesora en las llamadas escuelas de temporada, desde el año 49. Y esto le va a permitir a Margot, porque estas escuelas de temporada, estimado Ricardo, se hacían en distintas partes del país y duraban un mes. Entonces ella a Margot le permite viajar por muchas partes y entre estas partes que ella va al norte y descubre este mundo de las danzas religiosas. Hay muchísimas cartas de Margot de aquella época que yo ahora la estoy revisando y clasificando, en que habla cómo ha ido tomando contacto con estas danzas religiosas, especialmente con los morenos del Morro, los morenos de Cabancha, la Sociedad Católica Pieles Rojas, las cuyacas, en donde Margot va a adentrarse muchísimo más y va a participar, porque esta gente la invita a Margot a que vaya a sus ensayos, ese ensayo, y le empiezan a enseñar los cantos, estos cantos religiosos que se hacen en homenaje a la Virgen de la Tirana, Nuestra Señora del Carmen, el 16 de julio. ¿Y qué ocurre aquí? Que es tal el interés de Margot que hay siempre dentro de la tradición. Está la fiesta grande de la Virgen, en este caso, de la Virgen del Carmen, el 16 de julio, y después se hace la Tirana Chica en Iquique, a la semana después, que también le llaman la octava. Y ahí las cuyacas la van a invitar a Margot que baile con ellas, cosa que Margot hace. Y lo mismo ocurre con la Sociedad Católica Pieles Rojas, que también le invitan que baile y Margot también baila con ellos. De tal manera que ese valiosísimo repertorio de este canto de las hermandades religiosas del Norte Grande, Margot los va a plasmar en su primer trabajo que hace. Si tú analizas este disco, te vas a dar cuenta que en este disco está el norte representado, está la cultura mapuche con tema, el salón y el campo, es decir, mostrando la diversidad que nos forma a nosotros como chilenos inmediatamente. Ese es el primer trabajo y es así como Margot va obteniendo este valiosísimo repertorio, ¿ya? Que cuenta con la anuencia de los maestros que se lo enseñaron, ¿ya? Porque yo me acuerdo haber después participado en muchos años posteriores, cómo las cuyacas se sentían tan orgullosas que Margot fuese la primera que hubiese dado a conocer el trenzado de la vara, ya, en ese disco, y aún más.
habían cuyacas que decían, cantó el color de mi cinta, la cinta verde, porque cada color tiene un texto específico. ¿Ya? Y Margot, porque el disco no podía grabar completo esto, eh, eligió algunos colores específicos para la interpretación. Que Margot hizo lo que hemos llamado con Camilo discos temáticos, porque generalmente a Margot le gustaba mucho hacer un recorrido por todo el país. Por eso que los discos se llamaban Recorriendo Chile, porque daba, mostraba expresiones, cantos, danzas de las distintas áreas culturales del país. Ahora quiero yo hacer algo muy específico aquí, comentar algo. Si ustedes se fijan, la carátula es muy hermosa de esto. Siempre Margot se preocupó. Esta la hizo un gran pintor chileno, Pedro Olmos. Así es. Claro, ¿te fijas? Este otro de acá, que es una de las joyas que Margot le encantaba, son 7 compositores de Chile, que quiero hablar especialmente de este disco, por una cosa muy especial. Esto que es la trama de un poncho, lo hizo Beatriz Danis, una gran pintora, esposa de don Carlos Isamit. ¿Te fijas? Este otro de Casa de Canto, la carátula está hecha por un señor Pablo Bújar. Ya, así como esto, ella como tenía estos discos temáticos, tenía estos otros discos más. Naturalmente que cuando va a llegar el golpe militar, gran parte de esta discografía que ya estaba grabada se va a perder. Ya hay un señor que trabaja en el RCA Víctor. Y este señor rescata una serie de máster que él va a mantener durante muchos años, porque había orden de destruir todos los máster de una cantidad de artistas que estaban en una famosa lista. Y gracias a eso es que el sello Alerce va a rescatar posteriormente ya el máster del disco de Isla de Pascua. Y en una colección, Geografía Musical de Chile, que era muy interesante, que lo sacó el sello Alerce, aparece solamente en un CD. Ya llegamos a otro formato, Isla de Pascua, y atrás dice Margot Loyola y su conjunto pascuense. Logran rescatar ese material y logra rescatar también uno de los recorriendo Chile. En aquellos años, Margot, era un poco difícil grabar, digámoslo así, porque va a lograr hacer un trabajo que a Margot le fascinaba, que es el sello DICAP, que es este, solamente con composiciones de Luis Advis, canciones del 900. Según los datos, este fue el primer disco que sacó el sello DICAP. Luego Margot va a quedar, digamos, grabando en distintos sellos y va a grabar en el sello Philip, pero con un anexo que se llamaba Polydor. Y va a grabar un trabajo valiosísimo, que es el cuplé y su folclorización en Chile, pero que no alcanza a salir. Pero hay un señor que es historia para otro programa, logra también rescatar una serie de máster de, de, de muchos artistas, y entre esos estaba este de Margot y estaba el de Bailes de Tierra, ¿ya? Que ese sí alcanzó a salir en una pequeña edición, en long play, por así decirlo. Y este señor que es el dueño del sello Star Sound, y ahí él va a sacar el cuplé, pero en cassette. Pero no todos los temas, no todos los temas.
Entonces ahí va a surgir posteriormente, muy posteriormente, Ronnie Medel, y logra que Margot grabe Siempre Margot. También aquí aparecen composiciones de Luis Alvis, etcétera. Pero ahí va a aparecer, en aquellos años, esto era Sony Music, va a aparecer una luz. Y esa luz fue don Ramón Andreu Ricard con el sello Raíces, porque él va a acoger a todos aquellos que no tenían el espacio donde grabar, donde mostrar su trabajo. Y él va a acoger una grabación de Margot que es emblemática, no solamente en Chile, también en Argentina, porque Sí. va a grabar un disco, un CD, con Leda Valladares, la gran intérprete argentina, igual rumbo, del cual voy a dejar que Ramón hable porque eh, es una palabra más autorizada que la mía en este caso. Entonces, bueno, quería consultarle a Ramón sobre cómo nace este sello que él creó y dirigió. Si nos puede contar un poco cómo se llega a esa grabación, porque entiendo que hay algunas grabaciones previas en donde aparece Margot, que tienen que ver con un homenaje a Neruda. Y en esta parte del programa vamos a tener algunos ejemplos musicales que preparó Camilo, primero sobre la primera grabación del sello y después podemos profundizar sobre Margot en el sello Raíces. Entonces la primera pregunta es a toda la gente que no conoce de este sello y la importancia que tuvo, cómo nace el sello y cómo finalmente se llega a esta grabación de Valle Valles. Bueno, después de la excelente historiografía que nos contó Osvaldo, agregar este como capítulo posterior que fue a partir del año 80. Yo conocí a Margot por allá por el año 70 y algo. La admiré profundamente y luego de la dictadura la conocí personalmente en algunas actividades solidarias que hicimos durante ese periodo tan difícil. Bueno, la conocí por el año, como decía, por el 70 más o menos. Ahí conocí a Osvaldo, que ha sido un pilar importante en la vida de Margot. Yo diría que Margot, que lo decía el otro día, es una síntesis del movimiento, es una síntesis del proceso deslumbrante que ha vivido el movimiento de folclore chileno. Ella con los años 40, con su hermana jovencita, son invitadas por los investigadores de la época para destacar en conciertos, en ¿cómo se llama? Discos que mencionó Osvaldo, y ella va surgiendo ahí. Luego, Carlos Isamit, yo diría que, bueno, y después ahí la fuimos conociendo nosotros, ella tuvo esos maestros y nosotros la tuvimos a ella como de maestra. Ahora, yo creo que hay tres personas que fundamentales en la vida de Margot. Uno que es Carlos Isamit, quien la motiva a salir a los campos a investigar, por decirlo en síntesis. Cristina Miranda, eh, 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 artista plástica, amiga de ella, muy cercana a la izquierda, por no decir militante del Partido Comunista, que la motiva a la sensibilidad social por su pueblo. Incluso ella es abanderada en algún momento en las elecciones presidenciales. Y tercero, por supuesto, Osvaldo Cádiz. Osvaldo Cádiz, que por la década del 60 llega de un rockero de San Fernando a un concurso de radio que ganase un premio de la Cueca. Y entonces llega este joven colchagüino que se deslumbra con la maestra, Bueno, llegando al sello Raíces, en este trayecto del folclore, el conjunto Rauqué, el conjunto Raíces, con Margot, en una más cercanía o no, por el año 1976, un análisis que hicimos voy a contar un breve de por qué el sello Raíces. En 1976 se considera que hay una debilidad en la política cultural, en la difusión arbitraria, predominantemente extranjerizante, de la cultura tradicional chilena. Entonces, la agrupación Raíces dice,
tenemos que hacer algo y generar alguna iniciativa. Esta agrupación Raíces estaba formada por gente muy afín en términos de las necesidades de generar la política cultural. De tal forma que avanzamos en diferentes planos. En la docencia en sindicatos, en la creación de grupos, de las estudiantinas, que fue impulsora, y de impulsar la formación de la ANFOLCHI, la Asociación Metropolitana, y ahí sale entonces el sello Raíces, que tiene una anécdota que no sé si da el tiempo para contarla, pero cómo fue que nació, sobre todo con su primera publicación, que es un hito histórico dentro de lo que es el movimiento de los payadores. Conversábamos en la casa de Arturo San Martín, ustedes saben, un gran productor cercano al Departamento de Cultura durante el gobierno popular, impulsor del Tren de la Cultura. Estaban formando ya una agrupación Críspolo Gándara de payadores, Jorge Yáñez, Pedro Yáñez, el Piojo Salinas y Santos Rubio. Estábamos tomando tecito en la casa de él, junto con Charo San Martín, que acaba de partir, y quieren presentarse en el Festival de San Bernardo, pero no había cabida. Yo era parte, como con Osvaldo, Margot, de ese año de ser jurado y de participar en la formación, en la producción. De tal forma que conversamos para hacer un día previo, especialmente un encuentro de payadores. Conversando con otros amigos, dice, oye, pero ¿por qué no se graba eso? Bueno, con un par de exproductores del sello Odeón. Estoy tratando de recordar. César Gárnica y Shakib Hassan. Ya, pero ¿y cómo lo hacemos? Mira, yo me consigo la autorización de la CONACOF de poder grabarlo y hacemos la edición, pero el cassette tiene que estar terminado para el festival para que se venda inmediatamente. O sea, teníamos que hacer una producción a 24 horas, ¿de acuerdo, Osvaldo? ¿Cómo corríamos? Entonces, previamente mandamos a imprimir la etiqueta y que no dice nada del repertorio, por supuesto. Sí dice las razones del sello. Entonces había que grabarlo, masterizarlo en la noche, mandarlo a duplicación al estudio en la mañana temprano para que en la tarde en el festival estuviera. Primera tarea, grabarlo. ¿Cómo? No teníamos equipo. Bueno, estaba grabando, amplificando Radio Estudio con Ricardo Jara y René Gallardo, del Radio Estudio de Eugenio Ferrando, una persona maravillosa en esto. Entonces, me dicen mis ingenieros de sonido, agarra ese equipo de sonido que tienes en la casa, ese donde uno grababa en los cassettes cotidianos, y parte con él y te cuelgas de la transmisión. Bueno, eso ya me había autorizado Jorge Casa, de la CONACOF. Pido autorización a Radio Estudio para hacerlo. Me pasan un cablecito y yo me pongo al lado del escenario, en las sombras, con este aparatito, viendo que que no se puede saturara. Sí. Terminamos eso, partimos con el cassette, claro, fue un cassette de cromo, es una elegancia, ¿no? Todavía está por ahí, es más largo de que lo que se publicó. Llegamos a la casa y en la noche estaban esperando ahí César Gárnica y el turco Shakib Hassan, ambos dos muy queridos. Ya hay tarea para hacer esa. Ya, yo tengo mañana que ir a trabajar, le digo, así que los dejo en el departamento. Me avisan y vengo a buscar para llevar al sello, a la duplicación. Empezaron a trabajar. Yo llego por allí y le cerraba la ventana, porque estos ingenieros de sonido parece que son sordos, y ponía todo chancho esto. En un edificio estábamos. Sí. Finalmente me pasan el máster en otro cassette de cromo, parto Radio Estudio, Ricardo Jara, por favor, háceme la duplicación, aquí está la etiqueta. Y partimos corriendo, cuando la entregan poco tiempo después, al Festival de San Bernardo. Y allí habíamos conversado con la Asociación Críspolo Gándara, que había logrado
una fonda, ¿cómo se llama? Una ramada, para que Arturo San Martín vendiera eso. Bueno, y esa mañana, salimos debajo del brazo a repartir disquerías del centro. Yo, un ingeniero químico con postítulo en nutrición, vendiendo cassettes. Me acuerdo, sí. La feria del disco, afortunadamente por esa época, era muy, había muchos puestos, muchos locales de venta de cassette, cosa que hoy día no existe. Bueno, en resumen, la venta del Festival de San Bernardo permitió financiar y las ventas en los locales de pagar la producción de este primer número. ¿Y qué pasó? De ahí entonces que con esa plata fuimos multiplicándola, porque la primera plata tuve que ponerla del bolsillo, pero la recuperé rápidamente. Pero en una gestión de esto de desviaciones profesionales, había que hacer un sistema de negocio para poder financiar lo que venía. Y lo que venía eran cosas tan maravillosas como lo de Margot. Este cassette fue muy importante porque es lo primero que se hace en el escenario de Encuentro de Payadores, de los cuatro grandes, en los cuales han sido reconocidos por todo el mundo. Entonces, de ahí había que financiar otras grabaciones. Y ahí entonces visitamos las peñas chilenas, donde éramos habitués, donde nos encontrábamos con Margot y Osvaldo también, con la estudiantina Raíces. Y nos encontramos con la peña de Tirusa, Camarundi, y hacemos una publicación unitaria sobre las peñas chilenas, hablando un poco de la historia, unidad temática. Después ahí nos encontramos con Tirusa, que empezamos a ver lo de Neruda. Después Anfolche iba emergiendo, liderada por Lucy Casanova, Silvia Muñoz, Osvaldo Cádiz también estuvo en su inicio. Y apoyamos en la publicación de conjuntos que nunca habían publicado nada. Y por lo tanto, el encuentro que se hizo, lo grabamos, pagamos el estudio y todo nosotros, y editamos 2 volúmenes del Santiago Canto y Raíz, donde estaban Dúo Tirricanto, Los Parralitos, Quilacoya, Roble, Verde Valle, Alhué, Paillal, Coyagüe, Codelco, Hermano Porán, etc. Después hay otros, en las peñas chilenas, por ejemplo, se estrenan muchos intérpretes, particularmente el Felo, que hoy día está tan famoso, se inauguró ahí, en ese cassette. Y vamos llegando ya a fines del primer año, el 81. En 82 surge con la CIDARTE, nuestro propósito era apoyar también las organizaciones, de grabar el canto general de Pablo Neruda. Maravilloso eso. ¿No es cierto? Mira, nos juntábamos los domingos a las 11 de la mañana con Roberto Barana, González, Héctor Noguera, Jorge Gajardo, Mónica Garrasco, Guillermo Sem, Ana María Palma, Luis Alarcón, Rubén Sotoconil, por decir algunos de los 23 actores que participaban. Don Roberto Parada, que era genial, ese hombre de voz tan profunda. Yo le decía, Rodolfo, es imposible que usted haga una llamada anónima, lo van a cachar al tiro. Decía, mire amigo Ramón, venir los domingos aquí al estudio a grabar esto debe ser como ir a misa por los cristianos. Decía, hemos venido a esta liturgia de Neruda. Bueno, el canto general nos lleva a acercarnos a la poesía y ahí grabamos algunas cosas con María Maluenda específica. Estábamos en eso cuando ya transitaba el tercer año de vida. Y la primera grabación del tercer año de vida, un señor muy querido por mí, él no lo sabe, pero suele decir en la cara, Osvaldo Cádiz Valenzuela, que yo siempre digo que más que amigo es mi hermano. Llega Osvaldo en la manito con una grabación que le habían pasado de un concierto del año 1955 a la vuelta de Neruda después de la persecución que hizo el mal agradecido de Gabriel González Videla, porque él fue el líder de su candidatura, el jefe de campaña, y después desconoce todo eso y lo persiguen. Y fíjate la coincidencia, te voy a contar otra. Él se refugia en la calle Vicuña Maquena 58, en el departamento 606 de Apey,
un catalán venido en el Winnipeg. Y resulta que te cuento algo, en ese número, en el 404, nació la Siervita Andreu, tu sobrina. Fíjate, me enteré el otro día. Bueno, ahí estuvo el refugiado. Entonces se le recibe, cuando él regresa, en la Avenida Mulde, a gran boato, y le ofrecen el Teatro Municipal de Viña del Mar. Osvaldo es el que llega con su cassette y me dice, ¿por qué no grabamos algo de esto? ¿Por qué no lo reproducimos? De acuerdo, hagámoslo. Pero por supuesto, era un material maravilloso. Conversamos con Matilde Neruda, que por aquellos años era madrina de la estudiantina Raíces, tenía bastante cercanía, y por supuesto Osvaldo y Margot también, no podía decir que no. Y nos largamos a hacer la grabación. Solo una anécdota. Todo bien, pero a Margot no le gustó cómo estaba la grabación de ella. Era por la cosa técnica, no me acuerdo. Ahora, ¿cómo presentar esto? ¿Quién podría ser? Bueno, ¿qué menos que la Matilde Neruda? Y que presentara además que tenía mucho cariño por los que estaban ahí, con Roberto Pará, María Maluenda y Margot Loyola. Entonces, como nosotros los cassettes los poníamos con un librito pequeño, Sí. este librito resultó tan grande que hasta lo escribimos acá. Yo les voy a confidenciar que yo algunas veces he sido ghostwriter, ese fantasma que sintetiza o escribe. Bueno, esto lo escribí yo, pero a partir de las charlas y cosas que dijo Matilde, porque ella estaba enferma esos días. Y ella me dice, no, mijito, usted lo va a hacer mejor que yo. No creo, Matilde. Yo voy a sintetizar, voy a poner en orden algunas cosas que usted dice. Se lo llevé a ella para que lo revisara y lo firmara. Me dijo, sí, me dice, está muy bien. Publíquelo tal cual. Y efectivamente, aquí no hay otras palabras más que las de ella en este librito. Neruda vive a 10 años de su muerte, Matilde Neruda. Esa es un poco la anécdota. A ti te gustó también, Osvaldo. Sí, puedo acotar algo a eso, Por favor. a ese maravilloso trabajo que después con la generosidad de Ramón y todo, permitió que la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, al cumplirse el centenario de Pablo, de su natalicio, sacara una edición limitada en CD de este material. Y se hizo un gran acto en el Teatro Municipal de Viña, donde asistió doña Silvia Muñoz, en representación del sello Raíces, ya nuestra querida Silvia, ya, y fue el rector con la autoridad de la universidad la que hicieron el recibimiento y entrega de este riquísimo material. Desgraciadamente fue una edición limitada, ya, que por ahí debe quedar más de algún ejemplar. Espero que en el fondo también esté. Sí, queríamos aprovechar, antes de continuar con el disco de Lea Valladares, entiendo que Camilo tiene un extracto de este cassette de Neruda, especialmente la parte donde está Margot, si la podemos escuchar. Así es, vamos entonces a escuchar Neruda vive a 10 años de su muerte con las cuecas a Manuel Rodríguez. Por Cauquenes, por Chena, la vida por nacimiento. Por Cauquenes, por Chena, la vida por nacimiento. Por nacimiento sí, la vida de Chiñigüe. Por todas partes viene la vida Manuel Rodríguez. Por todas partes viene la vida Manuel Rodríguez. Sale este clavel, la vida vamos con él. Vamos a hacer algo, están las dos cuecas pegadas, vamos a saltarnos hasta el final de la cueca de la muerte para escuchar a Neruda. La tierra está llorando, vamos
es la primera cueca que he escrito y Margot Loyola le ha puesto música solo hace algunas horas. Interesante sería que Osvaldo comentara la primicia del estreno de esta poesía, que surge como cueca y posteriormente pasa a ser una tonada, ¿no, Osvaldo? Él quería poder componer, escribir textos de cueca. Entonces le pidió a Margot cuál era la estructura métrica y Margot se la enseñó a Pablo. Y él construye estas tres cuecas: Vida, Pasión y Muerte de Manuel Rodríguez. Y le pasa estos textos y Margot le coloca la música unas horas antes de este gran recital que hubo en el Teatro Municipal de Viña del Mar. Ya. Posteriormente a Vicente Bianchi le gusta estos textos y él las transforma y le coloca tonadas a Manuel Rodríguez. Pero se mantiene exactamente la misma estructura de que son las cuecas. Esta cueca que Margot compuso fue grabada también posteriormente por el conjunto Cuncumén, y hay otros conjuntos más de aquella época que grabaron estas cuecas. Más o menos esa es la historia. Y en la muerte, por eso que la muerte Margot la coloca en tonalidad menor. ¿Ya? Porque claro, como una cueca de velorio. Quería unir para esta última parte con Ramón y después ya ir cerrando este podcast, que me contara un poco del disco Igual Rumbo, que fue del año 1985 con Leda Valladares. ¿Cómo se da esa posibilidad de participar con esta figura emblemática del folclore argentino, la compositora Leda Valladares? Y si me puede contar un poco de eso. También tenemos una grabación para mostrar al respecto. Bueno, con Margot y Osvaldo tuvimos gran cercanía. Yo diría que éramos, más que folcloristas, éramos amigos, y dos matrimonios que compartían vivencias, nos llamábamos telefónicamente para esas cosas. Y entonces Osvaldo también nos cuenta de que está invitada Leda Valladares a Chile, me parece que a Concepción, ¿no? A un concierto a Concepción. ¿Ah? A Valdivia. Valdivia. Invitada por el profesor Julio María Ángel. Así es. Entonces nos llega también las grabaciones de eso, y propone que hiciéramos una grabación con estas dos grandes maestras de Buenos Aires, Argentina, y de Chile. De tal forma que fue deslumbrante. En ese momento nosotros cambiamos las condiciones técnicas del estudio, nos pasamos a otro estudio. Inicialmente fue todo lo anterior con Radio Estudio, y ahora vamos a ACU con muchos más recursos. Entonces fue maravilloso juntar a las dos en ese estudio con Mario Contreras y Osvaldo. Incluso llegaron periodistas a entrevistarlo. Marca un hito importante también en el sentido de que la Embajada de Argentina le pone el nombre de ambas maestras a la biblioteca de la embajada. ¿Tú, Osvaldo, puedes agregar algo más? Sí, había una gran mujer, doña Gladys Lehmann acá, que tenía un gran grupo de danza argentina, y ella propone ¿ya? De que a la biblioteca se llame de ahora en adelante Leda Valladares Margot Loyola. Sí. ¿Ya? Y eso sigue hasta el día de hoy. Eso está en la Embajada de Argentina. Sí, ahí acá. Está. Entonces, Leda no solamente va a hacer algunos recitales en Valdivia, también de allá la llevamos nosotros allá a la universidad, hicimos un recital en el centro que queda ahí en el chileno norteamericano, en la calle Esmeralda, Sí. en Valparaíso y acá en Santiago, y luego viene esta grabación, que es una maravilla esta grabación, y porque hasta el día de hoy la buscan, Igual Rumbo. Dale, gracias. Tal vez escuchar algo, y no sé si tienes, Camilo, una conversación, pues yo al final de las grabaciones
yo conversé con Margot y con Leda para saber cuál era su idea con respecto a lo que estaban haciendo. No sé si está eso. Así es, en pos del tiempo yo creo que vamos a escuchar a Leda Valladares en la conversación, que hay que decirlo, este cassette se reeditó el año 2014 con la Casa de Canto La Flor Pagana. Y ahí fue donde la familia Andreu, porque también está Andreu dentro de la producción de esta nueva edición, da a conocer estos audios que son de Leda y Margot al final de la grabación. Entonces vamos con conversando con Leda Valladares. Bueno, le quería consultar, haciendo Sí. un poco el balance de lo que ha sido esta experiencia de casi 10 días de trabajo conjunto con Margot, mostrando las raíces comunes de Argentina y Chile. Leda, ¿nos puede decir un poco la experiencia que ha significado esto? Ha sido algo muy apasionante porque hemos estado confirmándonos mutuamente. Son dos vidas que a pesar de que no se cruzaron, fueron muy paralelas en experiencias, en sensaciones, en ideas, en valoraciones, en caminos, ¿no? Y ahora, grabando el disco, que esta tarde nos estamos entrecruzando con sus cantos y los míos, yo me doy cuenta de la cantidad de secretos que tiene este canto folclórico y lo difícil que es asimilar todos esos laberintos de la voz que tiene, por ejemplo, un canto ancestral, sea indígena, sea de la isla de Pascua que canta Margot, sea de la música andina, o sea de la música criolla. Todo eso está lleno de guturaciones, de abismos sonoros, de precipicios de la voz, que no es fácil asimilarlos y hacerlos naturales y hacerlos propios. Lleva mucho tiempo. ¿Esto en qué forma puede contribuir al desarrollo de la juventud? Yo creo que para la juventud que tiene necesidad de canto y que anda buscando un canto delirante y que por eso van al rock, y que parte del blues, que es el canto negro, el canto indígena les puede dar muchos caminos, porque también el canto indígena es un canto delirante, con muchísimas incursiones en la voz bastante inesperadas. Es muy sorprendente todo lo que una garganta indígena hace en el canto. Y pienso que si los chicos conocieran a fondo el canto ancestral de América, se apasionarían por aprender ese lenguaje ancestral, llena de sorpresas y de ilimitadas expresiones, porque el canto de la ciudad no deja de ser convencional. Es un canto más o menos que todos lo hacen en la misma tesitura. En cambio, el canto ancestral es abismal y lleno de sorpresas, porque ahí nada está prohibido, si sirve para la expresión. Y pocos momentos antes de partir, ¿qué mensaje quiere dejarle usted al pueblo chileno con el cual ha estado participando, compartiendo en estos últimos días? Bueno, al pueblo chileno, como a todos los pueblos de América, le diría que empiecen a mirarse desde lejos, desde muy atrás, para poder encontrar el futuro bien calzado y bien aterrizado en la cultura. Hay que retroceder muy lejos. Así vamos a entender muchas cosas, el presente y lo que puede ser el futuro. ¿Qué tal? Qué palabra más linda de esta mujer tan sabia como Margot, igual. Creo que, bueno, estas palabras sirven mucho para la última parte. Me gustaría conectarlo justamente, ella habla de las nuevas generaciones y lo que se transmita a través de las grabaciones, que permite que los artistas perduren y vuelvan a ser fuente de creación para nuevas generaciones. Cuando yo recorro el país hasta ahora, todos hablan de la maestra. Recuerdan a la maestra. Fue considerada la gran maestra porque ella misma decía, yo recorrí el país enseñando, abriendo puertas y ventanas, dándole idea a los profesores, invitándolos, sobre todo a los folcloristas y maestros, para que rescataran sus identidades locales. Y así van a surgir innumerables cantidades de conjuntos folclóricos a lo largo de todo el país. Y el último tiempo ella
lo que más quería era entregar, hacer clases. Y es así como va a tomar alumnas, a personas que venían a nuestra casa, ¿ya? Hay dúos, hay solistas, ¿ya? Hay cantantes, por ejemplo, te voy a dar el caso del mismo Lulo de la Legua York, que era maravilloso verlo a los dos conversar con la Margot, porque el Lulo quería rapear así, manteniendo la métrica de la cueca, por ejemplo. Ya y cuando los dos se ponían a rapear, porque le decía, mijito, ustedes no han descubierto la pólvora, porque esto existe tradicionalmente. Ya, y Margot le empezaba a decir algunas animaciones, ya, o algunos cantos mapuche o de Rapa Nui, y le decía, ve, esto es lo mismo que hace usted. Ya. Así que era muy enriquecedor escucharlo a ellos dos. Y así como esta gente, hasta los últimos días, Camilo llega de 14 años al lado de Margot, te fijas, y hasta los últimos días está estudiando con ella, y así como esa, mucha gente más. Y entre estas personas yo quiero destacar especialmente a Andrea Andreu, porque Andrea Andreu va a unir mucho de lo de que, sin querer queriendo, como se diría, de la posición de Margot. Es una profunda interesada en ir a la raíz, ir a la raíz y la mata, ¿ya? Ir uniendo cabos. Es una excelente cantautora, es una muy buena intérprete, ¿ya? Y es una excelente maestra. Es decir, está abarcando los mismos campos que marcó la Margot. Y no fuera que la Margot le dijo, haga esto, mijita, haga aquí, aquí, allá. No, lo estaba haciendo ella sola, ¿ya? Entonces, así como Andrea, hay otras personas, está el Parcito, está la Natalia Contese, está la Paola Lucero, está el mismo Camilo Leiva, te fijas, está el Jepe, ya, y mucha gente más que la sigue a lo largo y ancho del país. Ya, y como ella decía al final que me había entregado a mí el pandero, yo, guardando las proporciones, continúo con esto, entregando lo que más puedo a la gente que hace las consultas, porque hay mucha gente que consulta. Sobre todo recibo muchas llamadas desde el extranjero, incluso gente que viene desde fuera del país y que llegan aquí a la casa a conversar. Así que bueno, Margot, ella quiso, fíjate que hizo clase hasta los últimos días de su vida. Eso yo creo que el que mejor puede hablar de esto es Camilo, más que yo. Quiero destacar que Camilo Leiva hoy día es el director del sello Raíces Digital, de tal forma que está en muy buenas manos. Y aquí estamos hablando también de esta aposta que uno debe entregar. Así como vieron en este movimiento de gigantescos precursores, pioneros, maestros, discípulos, continuadores, etcétera. Aquí hay un bastón de mando que recibe Camilo y que lo ha hecho con mucha seriedad. Públicamente yo se lo agradezco porque creo que está en buenas manos. Así como también agradecer a Cecilia Astudillo que haya recibido en el archivo de música de la Biblioteca Nacional el sello Raíces y las grabaciones. Voy a solamente destacar que este librito que va con el cassette este que estaba mostrando Osvaldo, que es Margot Loyola por el Mundo, es tal vez una de las primeras biografías, mini biografías que hizo Margot, porque esto está escrito de mano de ella. Yo tengo los originales aquí, Osvaldo. Cuando guste te doy fotocopia, claro. Claro, pero sí, por una buena causa las puedo entregar. Y acá, esto fue muy curioso. El lanzamiento de esto fue un día en la tarde, que yo como gestor de prensa de ella, la tuve tomando tecito como con 4 periodistas. Ya Margot tiene que terminar porque va a venir ahora la tercera, el del Mercurio. En la época en que los periódicos se interesaban por esto. Pero en fin, para terminar quiero solamente leer un pedacito de lo que escribí ese día en este librito que tiene con cartas de Margot como 30 páginas, 39, 40 páginas. Pues bien, emprendamos estos viajes de la mano de Margot Loyola, que desde su sencilla cuna linarense, nacida por la sabiduría de su madre
y remecida por la sabiduría de su madre y remecida por su chinganero padre, logra emprender alto vuelo mostrando por el mundo la isleña música pascuense, las voces de Arauco indomado, los rojizos sones del norte al mitológico Chiloé, que con la vertebral unidad de este largo alambique de los Andes destila los más puros rasgos característicos de este pueblo hispano-amerindio encapsulado entre cordillera y mar, y que también conoce, representa y apasionadamente defiende esta mujer, la voz de los pueblos, al decir de Pablo Neruda. Y Margot dice en el escrito, en un párrafo de ella: tierras y mares recorridos en kilómetros y millas durante toda mi vida no lograron jamás poder zafarme de una permanente nostalgia y soledad de mi tierra. Esta es una señal, una enseñanza. Y mis gentes durante mis andanzas por el mundo. Siempre he vivido como amarrada a mis caminos y a mis piedras, a los rostros de arrieros, campesinos y mineros, a las hojas secas sobre la tierra húmeda, a los manzanos floridos, a la lluvia de los inviernos. Qué extraño signo. Y así, entre tormento y tormento, he logrado cantar y ser aplaudida. Sigamos cantando. Bueno, muchas gracias, maravillosas palabras, Ramón. Quería cerrar con Camilo, que también contara un poco, junto con su reflexión final de este proyecto, qué es lo que estamos trabajando, cuál es el objetivo y los próximos pasos que queremos dar en el próximo mes. Esto no va a salir pronto. En el fondo, Margot Loyola, hay una cantidad de material tremendo que hemos visto con el maestro Cádiz, que son, por ejemplo, más de 3.500 fotografías. Fotografías que de repente no tenían una descripción y que a mí como antropólogo me interesa que se recuerde, porque es distinto ver una fotografía de una cantora que saber, por ejemplo, que es doña Julita Vera de allá de Pomaire, o que es la María Concepción Toledo de Rari, o saber que estamos viendo a un coche Molina, porque eso permite que en el catálogo, claro, uno tal vez diga, ah, ya, Margot Loyola con coche Molina, pero un chilote que sabe quién es Coche Molina, que le da el nombre a la Peña de Castro, dice, wow, aquí hay una foto de Margot Loyola con Coche Molina. O no sé, de repente algún nieto o bisnieto que llegue a estudiar música Limus, que diga, oh, no, mi abuelita trabajó con la Margot Loyola. ¿Y cómo se llamaba su abuelita? Donatila Jaque. Oye, hay grabaciones de doña Donatila aquí en el fondo. Entonces, el proyecto es poder reconocer esos nombres y esos rostros. Ahora se nos viene difundir algunas cosas por la página web, que estamos en proceso de construcción. No sé si va a estar listo o no cuando empecemos con el podcast. Verá la difusión de la universidad, pero que es parte también de difundir este legado, que como decía Margot, es de Chile, que es parte de lo que Chile le entregó a ella y que ella quería también que se devolviera a Chile. Bien, bien. Bueno, muchas gracias. Ha sido un encuentro realmente muy fructífero. Le agradezco profundamente su participación. Esto es el primero de 4, pero creo que ha sido un muy buen comienzo. Y bueno, invitar a que sigan revisando este podcast y también conocer esta discografía. Hay algunos discos que ya se pueden encontrar en YouTube y está toda la información de quiénes son los músicos que participaron, cuál era la descripción que traían los vinilos. Fue muy importante hoy día que Osvaldo mostrara el arte que tenían estas carátulas. Todo, en realidad da para muchos programas cada detalle o cada disco. En realidad esto solamente es una invitación a conocer más de la discografía de Margot Loyola como intérprete. Ese fue el fin de este programa y le agradezco mucho todo lo que han entregado porque nos ha quedado muy claro la gran trayectoria y todo lo que entregó como música a este país. Así que hasta la próxima y muchas gracias, querido maestro. Gracias. Vaya, Gracias.